Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos compartir algunas ideas. Mi objetivo es en 10 minutos explicaros el trabajo que hemos hecho en Autelsi en el grupo de Social Business. Para ello os presento primero quiénes somos el grupo y de paso os hacéis un poco una idea de qué somos en Autelsi. Yo soy director de sistemas de una cadena hotelera, pero como veis en el grupo han participado personas de muchas empresas, de muchos sectores y tanto de la oferta como de la demanda, con lo cual en las reuniones que hemos tenido para tratar sobre social business pues ha habido muchísimos puntos de vista distintos. Y ha sido tan enriquecedor que realmente lo más difícil que hemos tenido durante este año que hemos estado trabajando ha sido conseguir poner en un documento todas las ideas y todas las experiencias que todos los componentes del grupo tenían. Además, hemos tenido la suerte de que otros grupos de Autelsi han participado también, en concreto el Legal y el Internacional, que nos han dado sus visiones. ¿Y qué hemos hecho? Pues en la asociación de Autelsi se hace todos los años, se hacen grupos en los que temas de actualidad se tratan entre personas, como hemos dicho, de muchos sectores y de muchos puntos de vista, de oferta y demanda, y al final hacemos un documento. Este es el documento, este es el índice del documento. Entonces, como veis, tiene como tres grandes bloques. Hicimos un análisis de cómo utilizar las redes sociales internamente, otro que es otra galaxia de cómo utilizar las redes sociales para vender, o sea, para marketing y ventas, y otra galaxia que es cómo utilizar las redes sociales para atención al cliente, para todo lo que es postventa. Y hicimos, como se hace todos los años, un foro de Autelsi en el que presentamos el informe. El informe, para los que somos de la asociación, está en la página web. Si alguno no es de la asociación y quiere verlo, hacérmelo saber y encantado lo hacemos llegar. Uno de los capítulos más difíciles de todos fue el capítulo número 6, que fueron 20 claves para el éxito. O sea, si ya fue difícil poner en un documento todas las ideas que surgieron, fue todavía más difícil en 20 frasecitas, en 20 claves, decir, oye, estos son los puntos, los riesgos, los beneficios, cómo se hace lo de social business. Y ¿cómo explicamos en este evento un poco algunas de las claves? Pues lo hicimos con la leyenda de Al-Mutamid y Rumaiquilla. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver una leyenda en todo esto? Pues quizás sea la primera red social que existió en la historia. Por eso lo que voy a hacer ahora es os explico un poquito la leyenda, luego os explico qué características tiene y que todas ellas están en alguna de las 20 claves que pusimos en el documento. ¿Quién era Al-Mutamid? Al-Mutamid era el rey del reino de Sevilla. El reino de Sevilla en aquella época era bastante grande, iba desde el sur de Portugal hasta Murcia aproximadamente. Estamos en el año 1070. O sea, era el rey, era el CEO del reino de Sevilla. ¿Quién era Rumaiquilla? Rumaiquilla era la esclava de un arriero del reino de Sevilla. O sea, si nuestra empresa tuviese camiones, pues un arriero de aquella época era lo que ahora sería un camionero. Rumaiquilla, por tanto, era la ayudante de un camionero del reino de Sevilla. Estamos así. ¿Qué dice la leyenda? Pues dice que en aquella época, en el reino de Sevilla y en todos los reinos musulmanes, había una moda que eran las competiciones poéticas, que consistían en lo siguiente. Una persona decía un verso y el que estaba al lado, el que estaba compitiendo con él, tenía que decir otro verso que rimase y que fuese original y que le diese pues enjundia al tema. Y entonces el primero volvía a decir otro verso y luego el segundo, y así iban alternativamente construyendo el poema y bueno, ganaba el más brillante, el que hubiese sido más brillante. Muy bien, pues dice la leyenda lo siguiente. Estaba el rey Al-Mutamid andando con su visir, que si Al-Mutamid era el CEO, pues el visir puede ser el director de marketing o el CEO o algo así. Iban los dos por allí andando cerca del río Guadalquivir, cuando de repente el viento empezó a soplar un poquito más fuerte. Y entonces hizo en el río Guadalquivir, hizo como unas onditas en el agua así. Y entonces dijo Al-Mutamid, el viento hace lorigas en las aguas. Lorigas son, en las cotas de malla de aquella época, son como las onditas estas metálicas que tienen. Dijo eso, el viento hace lorigas en las aguas. Entonces el visir, imaginaos el CEO, el director de sistemas que estaba allí al lado, él tenía muchos problemas, tenía 80 batallas y además tenía que reestructurar no sé qué y convencerle de 20.000 cosas y no estaba ahora mismo para dar solución a aquello. Total, que el visir se quedó mudo, no sabía qué decir, no se le ocurría nada, le importaba un pimiento el viento, las lorigas, le importaba un pimiento todo. Y entonces dice la leyenda que una voz, es importante el detalle de que no se veían, o sea, una voz de repente dijo, qué coraza si se helara. Es decir,
Al-Mutamid había dicho: el viento hace lorigas en las aguas, y una voz femenina dijo: qué coraza si se la... Es decir, clavó el siguiente verso de aquel poema que se estaba construyendo. Total, que según la leyenda, el rey y el visir sacaron la espada inmediatamente y fueron a ver quién diablos por allí estaba cerca, estaba escuchándoles y había osado hablar en su presencia. Se acercaron en el río, pues imaginaos, había unos sauces, unos gallinos, unos matorrales, lo que fuera, no se veía, y cuando se acercaron a la orilla, pues vieron a la pobre Rumaiquilla, que está allí lavando sus trapillos o lo que fuera, absolutamente aterrorizada de ver a aquellos dos mamotretos con las espadas en mano que se le iban a cargar. Muy bien. ¿Por qué decimos que es la primera red social histórica? Pues porque tiene características de red social. Primero, y lo ponemos aquí y lo remarcamos, la red social es ya una realidad, es decir, nadie le tuvo que explicar a Rumaiquilla: mira, si alguien dice una frase y se calla, es que otro está esperando que otra persona complete el siguiente verso porque estás en mitad de una competición poética. No, ya lo sabía, todo el mundo en el Reino de Sevilla lo sabía eso. Yo a mi hija de 12 años no le tengo que explicar: mira, una red social es que tú entras en un sitio, pones una foto de una amiga, puedes comentar, no sé qué. Es una cosa que ya lo conoce toda la sociedad. Otra característica. En los diferentes post-its están, por si queréis ir leyéndolos, las conclusiones un poco del estudio, pero me voy a parar solo en los que están con un redondel. Y esta me encanta: la red no conoce fronteras. Es decir, en la leyenda de Al-Mutamid y Rumaiquilla no se conocían, estaban separados físicamente por unos matorrales, no se veían y sin embargo colaboraron en construir algo pues conjuntamente. Ahora mismo en mi empresa, que tengo gente por todo el mundo, pues a lo mejor pongo una idea en la red y me está contestando pues una persona en México que a lo mejor ni la conozco, o la vi hace 5 años o algo así. Más. Esto también me encanta, es decir, una red social sirve para potenciar la creatividad, la innovación. ¿Y qué hay más creativo y más innovador que un poema? Pues es lo que hacían Al-Mutamid y Rumaiquilla en aquella época. Muy importantísimo, y se ha comentado en las ponencias anteriores, tiene que tener una normativa, unas reglas. O sea, imaginaros lo que le pasó a la pobre Rumaiquilla, que por participar en aquello, lo primero que se encuentra es al CEO, y al CEO con las espadas en la mano delante de ellas, y la pobrecita mía aterrorizada. Estas son las 4 pinceladas que os